Hola a todos. Seguimos con las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración. Esta es nuestra lección número 49, que tiene por título la pregunta: ¿debo perdonar aunque no me pidan perdón? Entonces, quizás es una pregunta que ya usted se había hecho previamente. A veces leemos en la Escritura algunas porciones bíblicas que nos llevan a hacernos preguntas, a quedarnos con la interrogante de si estamos entendiendo bien o no. Y creo que eso es parte de lo que incluirá nuestra lección del día de hoy. Esperamos poder ir dando respuesta a esas interrogantes que probablemente se haya hecho. Y bueno, seguimos con Lucas capítulo 11, versículo 4, que es uno de los versículos en los cuales está la enseñanza del Señor Jesús acerca de la oración, a la que algunos han llamado el Padre Nuestro, y estamos dentro de la quinta petición que se incluye en esta enseñanza. En la segunda parte, precisamente, de esta quinta petición, la iniciamos la semana pasada y continuamos el día de hoy y probablemente 1 o 2 lecciones más. Y dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ahora aquí le quiero preguntar algo. ¿Cuántos han tenido la maravillosa experiencia de golpearse en el dedo chiquito del pie estando descalzos? Pues, hay quienes incluso han sufrido fractura por un golpe así. Vamos a decir que usted se levanta descalzo por la noche para ir al baño, que va medio dormido y no calcula bien las distancias entre su pie y los objetos en el camino, como puede ser la pata de la cama, una puerta, la silla, etc. El punto es que se golpea en ese dedito. Sería irrisorio e ilógico pensar que el dedo chiquito tome una postura de ofendido contra otros miembros del cuerpo, empezando quizás por el sistema nervioso que recibe las órdenes del cerebro, y que diga algo como: ¿cómo es posible que no tengas cuidado, que no calcules bien las distancias y que no te fijes hacia dónde llevas al pie? Por tu descuido es que me toca a mí recibir los golpes. De aquí en adelante corto toda relación contigo, porque no puedo seguir soportándote. Y bueno, a aquellos que estuvieron en la lección pasada recordarán que les platiqué una experiencia personal de cuando tenía alrededor de unos 5 años más o menos, que estaba yo asistiendo a la escuela, en ese tiempo pues el jardín de niños, y había un juego que se hacía entre los compañeritos, ¿verdad? Que por alguna razón en determinado momento que algo no nos gustara de algún compañerito, de algún amiguito, le poníamos estos dos dedos de la mano así, de esta manera, y luego les decíamos: córtalas, ya no somos amigos, ¿no? Entonces la persona, el niño, ¿verdad?, hacía esto y pues ya la relación supuestamente se cortaba al hacer esa acción. Entonces yo llegué con mi abuelito diciéndole: córtalas, abuelito, ya no somos ni parientes ni amigos, ¿no? O sea, ya ahí yo le sumé a la frase, no fue solamente ya no somos amigos, sino ya ni parientes ni amigos, ¿verdad? Y bueno, pues es algo que da risa, pero la semana pasada le decía que son cosas que a veces ya como adultos
seguimos practicando, pero no de juego, sino en serio. Y bueno, pues le traigo a memoria esto, que más adelante vamos a citarlo. A manera de repaso breve, vimos en la lección pasada que el perdón horizontal, es decir, el perdón hacia otros, debe ser el resultado natural de que hemos experimentado el perdón vertical, es decir, el perdón de Dios hacia nosotros. Vimos también que no existe un límite para el perdón, que la expresión que el Señor Jesús da diciendo acerca del perdón que debe ser hasta 70 veces 7, no es una referencia a perdonar 490 ocasiones, sino una manera de expresar que no debemos llevar la cuenta. Y vamos ahora a nuestra base bíblica para el tema de hoy, que es Lucas capítulo 17, aquí me equivoqué, es del versículo 1 hasta el 4, y bueno, había puesto hasta el 6 porque ciertamente vamos a ver los versículos 5 y 6, pero en la siguiente lección. Entonces aquí quedaría solamente para el día de hoy hasta el versículo 4 que dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Y bueno, aquí quizás les surja la pregunta, como le decía al inicio de la lección, de cómo debemos interpretar los 2 últimos versículos. ¿Sí? ¿Será que significa que otorgar el perdón está supeditado a que nos lo pidan? Que si no me dicen me arrepiento, me puedes perdonar o por favor perdóname, ¿la instrucción de perdonar queda cancelada? Son cosas que en ocasiones al leer la palabra de manera rápida, de forma superficial, podemos quedarnos con una idea que no necesariamente es lo que el Señor nos quiere enseñar, que no es lo que Dios en realidad está diciendo en la Escritura. Y bueno, vamos a ver el día de hoy de qué nos está hablando. Empezando con la primera frase del versículo 3, que es la frase, así que cuídense. Al seguir enseñando verdades espirituales a sus discípulos, el Señor Jesús les dice que existe el peligro de hacer tropezar a otros, de desanimarlos en su caminar con Dios o de influir en ellos para que pequen, lo cual es algo gravísimo, y que deben tener cuidado con eso, pero que también deben tener un especial cuidado en lo que concierne al perdón. No debemos perder de vista, hermanos, que esos discípulos estaban siendo enseñados por el Maestro para que cuando Él ya no estuviera, pudieran proclamar el mensaje de las buenas nuevas del reino, que no solo salva, sino que también transforma al que cree, que produce cambios adentro que se hacen evidentes afuera. ¿Sí? El Señor estaba en un entrenamiento intensivo de esos discípulos suyos que duró alrededor de 3 años y medio, porque cuando Él ya no estuviera, ellos iban a ser sus portavoces, ellos iban a hablar acerca del mensaje del Evangelio y ellos tenían que publicar a las personas acerca de la realidad de aquel que pone su confianza en Cristo es salvado,
pero que no solamente recibe salvación, sino que también es transformado. Y el hecho de que ellos tuvieran claro esto era algo esencial. Y la parte central de ese mensaje es que Dios perdona los pecados, sin demandar nada más que poner la fe en la obra de Cristo en la cruz. Los que dicen creer este mensaje y lo proclaman, a lo cual somos llamados todos los creyentes, todos los que somos discípulos de Cristo, deben dar evidencia de su fe teniendo una buena disposición para perdonar a quien les ofenda. Porque la Escritura es muy clara y nos dice que fe sin acciones es muerta. ¿Sí? Fe sin acciones es hueca, no tiene sentido, es algo vano. Entonces, es tan incongruente como decir, yo creo que Dios perdonó mi deuda infinita, pero no puedo perdonar tu pequeña deuda. Entonces, Dios proveyó lo necesario para nuestro perdón desde antes de crearnos, hermanos. Pero no solo estaba su provisión en el Cordero sacrificado desde antes de la creación del mundo, como nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, sino también su disposición, ¿sí? No solo su provisión, sino también su disposición para perdonar a todo el que echara mano de esa provisión. ¿Por qué razón? Pues porque Dios es perdonador. Y la congruencia entre proclamar ese mensaje de las buenas nuevas del reino y vivir lo que ese mensaje expone es algo esencial. Y la siguiente parte del texto que estamos viendo dice, si tu hermano peca, repréndelo. Sí, ya vimos la primera frase que es, así que cuídense. ¿A qué es a lo que el Señor se estaba refiriendo con esto? Pero prosiguió diciendo, si tu hermano peca, repréndelo. Algunas versiones añaden contra ti, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Pero estas palabras no están en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, la instrucción aplica tanto para una ofensa en lo personal, es decir, si mi hermano peca contra mí, o una ofensa en lo general, es decir, si mi hermano peca, ¿sí? En lo general, si está pecando contra el cuerpo de Cristo en lo general, si está pecando contra Dios en lo general, así como también si peca en lo individual, de manera directa hacia mi persona. Es decir, que si el hermano peca en algo que ofende al Señor o a otros creyentes, es algo que está incluido dentro de lo que menciona esta porción de la Escritura. Y debemos ubicar que estas son instrucciones dirigidas a creyentes para ser aplicadas entre creyentes. ¿Sí? Es importante que tengamos esto claro. Cuando el Señor Jesús está dando estas indicaciones, está hablando del procedimiento a seguir dentro de la familia de la fe, hermanos, ¿sí? No aplica con aquellos que no son hijos de Dios. Ya la semana pasada vimos el aspecto general, que es que si un creyente recibe una ofensa, tanto de alguien que no es creyente como de alguien que sí lo es, la Escritura nos dice claramente, perdona y serás perdonado. ¿Sí? Esa es la instrucción. Y continuando con las instrucciones que debemos seguir cuando un hermano peca, vamos a ver qué deberíamos hacer. ¿Sí? Y quiero que piense un poco en esto. Antes de seguir avanzando, ¿qué deberíamos hacer cuando un hermano peca? ¿Será que debemos pensar que es un carnal
o hacer como que nada ha pasado, o criticarlo por lo mal que se ha conducido? La respuesta es que nada de eso, ¿sí? Ninguna de las cosas que acabo de mencionar son opción para responder a la pregunta de qué deberíamos hacer si un hermano peca. Aquí el Señor Jesús nos dice, repréndelo. Ahora, reprender no significa dar al hermano una tremenda regañiza, ¿sí? Creo que cuando escuchamos o leemos la palabra repréndelo es con lo primero con lo que lo asociamos, pero vamos a ver específicamente en este pasaje a qué es a lo que se está refiriendo. La palabra que se traduce como repréndelo es la palabra griega epitimao, que también se usa en este versículo que le acabo de poner en pantalla, ¿sí? En Mateo capítulo 16, versículo 22, que dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Esta porción de la Escritura la encontramos ahí en Mateo capítulo 16 y el contexto se refiere a ese suceso en el cual el Señor Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de lo que le iba a acontecer, acerca de su sacrificio. Y nos dice aquí que Pedro lo llevó aparte y que lo reprendió. Entonces, al leer las palabras que Pedro le dijo, podemos darnos cuenta de que no fue que estuviera dándole una regañiza al Señor, ¿sí? Entonces, reprender en este pasaje que estamos viendo de Lucas capítulo 17 se refiere a argumentar con el hermano para hacerle cambiar la manera de pensar y por consiguiente su forma de actuar. Tiene que ver con ayudarle a ver la falta para que genere un sentimiento que lo lleve a entender y reconocer que lo que hizo es incorrecto. Cuando digo argumentar, no me refiero, hermanos, a dar razones personales, sino argumentos bíblicos, ¿sí? A hablar lo que la palabra de Dios dice al respecto, ¿sí? Al respecto de lo que haya sucedido, al respecto de la ofensa que el hermano haya llevado a cabo, del pecado que haya cometido. Porque como dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, la escritura es útil para redarguir, ¿sí? La palabra redarguir, que en algunas versiones se traduce con la palabra reprender también, ¿sí? Nos dice que la escritura es útil para redarguir o para reprender, que significa reprender con amor y paciencia para ayudar a crecer espiritualmente, es decir, para corregirnos. Y que sean los argumentos de la Escritura y no los nuestros, hermanos, nos librará de cometer el error de reprender a otros por criterios personales o de llamar ofensa a aquello que es solo una percepción personal, resultado en ocasiones de inmadurez o de dejarnos gobernar por nuestras emociones. Le voy a poner un ejemplo. El hecho de sentirse ofendidos porque alguien no nos saludó. Pues eso en realidad lo que manifiesta es que estamos siendo gobernados por nuestras emociones y no por el Espíritu de Dios. Entonces, no podemos llamarle a eso una ofensa y a ir con el hermano y reprenderlo, cuando puede haber muchas razones por las cuales no nos saludó y no necesariamente que no haya querido hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso solamente a manera de poner uno de muchísimos ejemplos en los que podríamos pensar para hablar de que
A veces nuestra percepción de lo que una ofensa puede ser es solamente resultado de nuestra inmadurez o del hecho de que nuestros sentimientos y nuestras emociones son los que están determinando nuestras reacciones. Y el propósito de la reprensión, hermanos, y de otras acciones disciplinarias no es para desahogarse o desquitarse, no es para que me pague porque me debe aquel que me ofendió o para humillar al ofensor, sino para que sea restaurado a la comunión con el Señor y con sus hermanos. Hermanos, esto es algo tan importante. Qué esencial es que podamos tener claro esto y abrazarlo. Que es muy posible que a lo largo de nuestro caminar con el Señor no hayamos escuchado acerca de el propósito que la reprensión tiene. Y hemos hecho mal uso en muchas ocasiones debido a nuestro desconocimiento. Entonces, el propósito de la reprensión es que el hermano sea restaurado a la comunión con el Señor y con sus hermanos. Por ello, todas las reprensiones deberían ser hechas con un espíritu de amor. Entonces, si estamos hablando de reprender con amor y paciencia al hermano para que restaure la comunión con Dios y con los demás creyentes y ayudarlo a crecer, ¿cómo tendríamos que hacerlo? ¿Acaso dando rienda suelta a nuestras emociones, como un mero desahogo, sin dominio propio ni sabiduría, diciendo cosas como me ofendiste, me lastimaste, lo que me hiciste es terrible, nunca hubiera esperado eso de ti? Pues definitivamente nada semejante a esto que acabo de mencionar cabe como respuesta a la pregunta de cómo tendríamos que hacerlo. En respuesta, hermanos, le diré que preguntar es una buena manera de empezar. Porque si preguntamos al hermano al acercarnos, en lugar de afirmar, damos espacio para ubicar si solo se ha tratado de un malentendido, ¿sí? Y el hecho de preguntar algo como lo siguiente: ¿me ayudarías a entender esto que dijiste? ¿O me ayudarías a entender lo que sucedió? Es algo que puede ayudarnos, hermanos, a evitar que cometamos errores, que lastimemos, ¿sí? Que asumamos como una ofensa algo que en realidad no fue así, que malinterpretemos y reaccionemos basándonos en algo que no es la realidad. Entonces, el poder empezar con un acercamiento haciendo preguntas como estas es algo que nos puede librar de cometer errores. El pasaje paralelo a la porción de la escritura que hemos estado viendo de Lucas en el capítulo 17 se encuentra en Mateo capítulo 18 y vamos a leer el versículo 15 porque aquí añade algunas palabras que no están en el pasaje de Lucas que hemos estado siguiendo. Aquí el Señor dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si se fija, aquí en lugar de decir repréndelo, dice hazle ver su falta, lo cual nos deja más claro que no se trata del clásico regaño que podríamos asumir como significado de la palabra reprender. Y
Y bueno, vamos a ver algunas porciones, algunas de las frases o de las palabras clave de este versículo que tenemos en pantalla. Y después vamos a regresar al que hemos venido tomando como nuestra base bíblica de la enseñanza. Pero por lo pronto continuamos con este versículo de Mateo capítulo 18. Y la primera palabrita que vamos a ver de este versículo es la palabra ve. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. La pregunta es, ¿por qué debo ir yo? Pues bueno, una razón clave es que la otra persona puede no haberse dado cuenta de que nos ofendió, hermanos. Y debido a ello, no podrá hacer nada al respecto. Si esa persona no tiene idea de que nos ha ofendido, ¿cómo va a poder dar algún paso al respecto? Entonces, lo que el Señor aquí nos está diciendo implícitamente es que en lugar de quedarnos con lo sucedido, dándole vueltas y vueltas en nuestra mente, haciéndolo cada vez más grande en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, en lugar de abrirle una puerta al enemigo y ser influenciado por él para empezar a tratar de manera diferente o mal al hermano, a murmurar contra él o a quejarnos de él y contárselo a otros, debemos ir y tratarlo con la única persona con quien deberíamos hablarlo. Hermanos, en ese ve nos lleva a la realidad de que venir fue lo que el Señor Jesucristo hizo. La iniciativa es siempre suya. Así que tratándose de vivir a Cristo, la instrucción de dar el primer paso es tan solo seguir sus pisadas. Y aplica tanto para cuando recibimos la ofensa, pero también cuando somos los que ofendemos. Porque la Escritura enseña que el Señor no recibe nuestras ofrendas de gratitud, nuestras ofrendas de paz o de adoración, si no nos hemos reconciliado primero con nuestro prójimo. Mateo, capítulo 5, versículo 23. El Señor Jesús dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿sí? Si se fija, no es, ahí te acuerdas que tienes algo contra alguien. Más bien es que alguien tiene algo contra ti. ¿Sí? Si viene a tu memoria, si el Espíritu Santo te recuerda que tú ubicas que hay alguien que tiene algo en tu contra, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Así que, hermanos, argumentos como, no, quien me ofendió es él, entonces es quien tiene que venir a pedirme perdón. O, pues si se siente ofendido, que venga y me lo diga en mi cara. O, ya estoy cansado de ser siempre yo quien da el primer paso y la otra persona nunca reconoce su falta. Así que no más. Hermanos, argumentos como estos son resultado de una manera de pensar contraria totalmente a la de Dios, que no debe encontrar cabida en la mente y en el corazón de los creyentes, de los discípulos. O quizás encontrar cabida en nuestra mente sí, pero no para que hagan nido ahí y que bajen a nuestro corazón. La
siguiente parte que vamos a ver de esta misma porción de la Escritura es la frase a solas con Él. ¿Sí? Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con Él y hazle ver su falta. Ese a solas con Él, hermanos, lleva implícito que quien conoce o ha recibido la ofensa no publica la falta, sino que la reserva solo para su propia persona, porque tiene un genuino deseo de ayudar a que el ofensor pueda restaurar la comunión y corregir el rumbo. ¿Sí? Cuando el Señor aquí establece dentro de la enseñanza, dentro de las instrucciones acerca de lo que tenemos que hacer cuando se dan situaciones entre nosotros como hermanos, como parte de la familia de la fe y del mismo cuerpo al cual pertenecemos, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Está diciendo en ese ve a solas con Él, el que cuidemos no andar publicando la falta del hermano, sino que lo dialoguemos directamente con la persona involucrada y que no metamos en el asunto a nadie más a quien no le corresponda. Y bueno, a solas con Él, vamos a ver también algo que nos dice la Escritura en el libro de Levítico, ¿sí? En el capítulo 19, donde está hablando de una lista de leyes a las que se les ha llamado leyes de santidad, ¿sí? Levítico capítulo 19, a partir del versículo 17, nos dice: no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. ¿Sí? En esta versión nos dice ninguno de tus parientes, aunque en el hebreo dice contra tu hermano. Aclara los asuntos, ¿sí? En esta versión nos dice aclara los asuntos, aunque en algunas versiones lo traducen con las palabras reprende a tu prójimo. Si se fija, nuevamente es hacer uso de la palabra reprender. Continuamos. Con la gente en forma directa. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que aquí vemos el hecho de que no hacer lo que el Señor nos manda que hagamos en lo concerniente a asuntos como este es una falta de amor hacia el hermano. Pero cuando se está buscando el bien del otro, ¿sí? No el bien propio, hermanos, ¿sí? Sino cuando anteponemos el bien del otro, el bien de nuestro hermano, el bien de nuestro prójimo, antes que el nuestro, se hace lo que sea necesario para evitar que se sepa más allá del asunto, para cuidar las espaldas del hermano. Andar divulgando las faltas de un hermano no edifica a nadie, sino por el contrario, derriba y destruye. No perdamos de vista que al formar parte del mismo cuerpo, al hablar de la falta o supuesta falta del otro, porque en ocasiones es todo debido a un malentendido y ni siquiera hubo falta, pero cuando hablamos de esa ofensa, de esa falta o de esa supuesta ofensa, nos hacemos daño a nosotros y a Cristo mismo, porque hermanos, se trata de su cuerpo. Por otro lado, quien se deja usar por el Señor como instrumento para la restauración del que cometió la falta, da evidencia de madurez espiritual, muestra el carácter de Cristo
que es el fruto que el Espíritu produce en quienes se dejan conducir por él, y libra su corazón de una raíz de amargura que es como un cáncer que se extiende y que puede enfermar a muchos. Y hablando de esto, muchas veces las ofensas que permitimos que lastimen más profundo, hermanos, son las que se cometen contra aquellos a quienes amamos. Puede suceder que lo que nos hagan a nosotros lo podríamos pasar por alto más fácilmente, pero que no me toquen a X persona, porque entonces van a saber quién soy, ¿verdad? Una persona me dijo, no he perdonado a tal hermana, aunque la verdad es que a mí no me hizo nada, pero se lo hizo a personas que amo. Entonces a veces sucede que las ofensas que le hacen a otras personas las asumimos como personales, ¿sí? Nos las tomamos a pecho nosotros y asumimos esa ofensa como algo que se hubiera hecho directamente a nuestra persona, y en ocasiones son las que puede costar más trabajo perdonar. Pero Proverbios capítulo 26, versículo 17 nos habla acerca del error en el que caemos con esto. Dice, entrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Es meternos en problemas, hermanos. Y regresamos a Lucas capítulo 17, en el versículo 3, la última frase de este versículo nos dice, y si se arrepiente, perdónalo. Ahora, ¿qué hacer si creemos que no es genuino el arrepentimiento? ¿Sí? Porque el Señor Jesús aquí dentro de las instrucciones está diciendo, si se arrepiente, perdónalo. Pero ¿y qué si a nuestro parecer no hay arrepentimiento? Pues si el hermano acepta su falta y pide perdón, lo perdonamos, ¿sí? Y aquí quiero aclarar algo que ya hemos mencionado. La realidad es que aunque la persona no nos pida perdón o aunque no se arrepienta genuinamente, nosotros debemos soltar en nuestro corazón, hermanos, porque como vimos desde el principio, ese es el ejemplo que vemos en el Señor. Él proveyó todo lo necesario para nuestro perdón y ha hecho evidente su disposición de perdonar a todo aquel que echa mano de esa provisión suya. Entonces, si el hermano acepta su falta y pide perdón, pues lo que se espera, lo que el Señor indica de nuestra parte es que le hagamos saber que está perdonado. La Biblia no habla de razón alguna para no perdonar. No tenemos manera de juzgar si el arrepentimiento de un ofensor es genuino o no. Por ello, debemos aceptar su propia palabra de que se ha arrepentido. No podemos pensar algo como, voy a esperar un año para que dé evidencias de arrepentimiento y entonces lo perdonaré. Sí. Y aún si esa persona se hubiera arrepentido y confesado faltas en el pasado que ha vuelto a cometer, no por eso debemos dejar de tomar en serio lo que dice y dejar de perdonar. Así que, ¿qué hacer si creemos que no es genuino el arrepentimiento? Pues, si el hermano acepta su falta y pide perdón, aunque sea de labios para afuera solamente, nosotros le decimos que está perdonado, ¿sí? Porque es algo que ya debió haber ocurrido en nuestro corazón.
Así que por esta causa, Jesús dice en el versículo 4, ahí de Lucas 17, aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Porque así es como el Padre nos trata a nosotros. No importa cuántas veces le fallamos, podemos tener la seguridad de su perdón, porque su palabra dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos saber si el otro es sincero o si tiene motivaciones correctas para pedir perdón. Pero sí podemos saber, hermanos, las condiciones en las que nosotros nos encontramos cuando pedimos a alguien que nos perdone. Sí, esto es algo bien importante. La Escritura dice que el único que conoce el corazón es Dios. Yo no puedo ver el corazón de mi hermano. No puedo saber si es sincero a la hora de pedir perdón. Pero sí puedo ubicar en qué condiciones está mi corazón cuando voy a pedirle perdón a alguien por una falta que reconozco haber cometido. O cuando alguien me dice que le ofendí y que le pido perdón por ello, sí puedo tener claro si lo que hay de fondo es humildad o en realidad hay orgullo. Así que cuidar nuestro corazón es esencial porque argumentos como vengo a hablar contigo porque la Biblia dice que lo tengo que hacer. Te pido perdón porque Dios dice que si no lo hago, Él no me perdona. O perdóname por lo que hice o dije, pero es que lo que tú hiciste o dijiste, esa manera de poner algunos ejemplos de argumentos que solemos presentar en ocasiones al momento de estar, entre comillas, pidiendo perdón, y que lo que manifiestan es orgullo, es soberbia, es una falta de arrepentimiento genuino en lugar de la humildad necesaria para poder reconocer nuestras faltas y para poder poner por delante el bien de la otra persona, buscando que sea restaurada, buscando ser de ayuda. Nosotros podemos identificar si hay orgullo en nuestro corazón al estar dando el paso de ir a dar o a pedir perdón. Así que externamente podríamos seguir las instrucciones al pie de la letra, hermanos. ¿Sí? Podremos aprendernos de memoria todo el procedimiento que el Señor Jesús enseñó con cada uno de los pasos acerca de lo que debemos hacer cuando surge alguna situación entre nosotros y algún hermano, pero solo de manera mecánica. Y recordemos que Dios mira el corazón, no la apariencia. Podremos engañar a otros y quedarnos con, entre comillas, la conciencia tranquila de que hicimos lo que teníamos que hacer, pero al Señor, que es quien nos debe importar agradar, no lo engañamos. Y después de haber hablado de todo esto, quizás algunos piensen, es que es muy difícil, yo no puedo. He pensado que muy probablemente al menos algunos de los discípulos que escucharon estas instrucciones directamente del Señor pensaron lo mismo. Pero vamos a hablar de esto en la siguiente lección. Así que lo voy a dejar con eso, ¿verdad? Si usted ha pensado, es que esto que me pasó, esto que me hicieron, esto que me dijeron, es muy difícil perdonarlo.
yo no puedo, pues vamos a hablar acerca de esto en la siguiente lección. Y bueno, ya en conclusión, vimos que el mensaje central del Evangelio es que Dios perdona los pecados y como discípulos de Cristo somos llamados a proclamar ese mensaje con acciones congruentes, no solo con palabras. Teniendo esto en cuenta, la respuesta a la pregunta de si debo perdonar aunque no me pidan perdón, que es el título de esta lección, es un rotundo sí. En segundo lugar, vimos que venir fue lo que el Señor hizo. La iniciativa es siempre suya. Es siempre Él el que da el primer paso. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Como dice la Escritura, que Él es nuestro ejemplo y que debemos seguir sus pisadas. Y por último, el propósito de las reprensiones y acciones disciplinarias es que el hermano sea restaurado a la comunión con Dios y con otros creyentes. Vamos a ver algunas preguntas para reflexionar. Primera es, ¿cuál ha sido mi proceder durante el tiempo que tengo de haber nacido de nuevo en lo concerniente a perdonar y pedir perdón? Pues ya, las respuestas a cada una de estas preguntas son totalmente personales, ¿verdad? Pero en ese responderlas podremos ubicarnos cómo estamos en este presente y qué cosas necesitamos hacer en ese dirigirnos hacia la meta que es ser como Cristo. Ahora, siguiente pregunta. Cuando lo he llevado a cabo, es decir, el perdonar y el pedir perdón, ¿ha habido genuina humildad en mi corazón? ¿O lo he hecho sobre una base de orgullo solo porque lo tenía que hacer? Tercera pregunta. ¿Podría decir que he crecido en esta área? ¿O a pesar de los años que tengo de ser creyente, sigo actuando como niño? Pensando o diciendo, córtalas, ya no somos ni parientes ni amigos. Hermanos, para ser maduros en Cristo, requerimos dar pasos en la dirección que Dios nos indica. Es en el ejercicio de la obediencia, en la práctica de la obediencia, que iremos siendo fortalecidos para reflejar cada vez en mayor medida a Cristo. Y la pregunta es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Oremos. Señor, gracias por instruirnos y desafiarnos por medio de tu palabra. Te rogamos que obres en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que podamos vivir a Cristo en esta y en todas las áreas de nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.